Buenos días, amados hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos para continuar desarrollando nuestra, nuestro tercer capítulo de la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Y en esta ocasión vamos a finalizar desde el versículo 12 hasta el versículo número 17. Entonces, sin más preámbulo, lo invito para que tome su Biblia, por favor, y junto conmigo podamos leer el versículo número 12. Dice así: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí el apóstol Pablo hace una aclaración muy importante que es muy bueno que usted y yo tengamos muy presente en nuestra vida como creyentes. ¿Cuál es esa aclaración? Es la siguiente: todo aquel que ha tomado la sabia decisión de llevar una vida que le agrade a Dios a través de Cristo Jesús, esto quiere decir en sumisión y obediencia, todo aquel, quiero resaltar algo, que ha tomado la sabia decisión, la mejor decisión que usted y yo hayamos podido tomar en la vida o podamos tomar en la vida, si usted no lo ha hecho, es poder llevar una vida que le agrade a nuestro Dios. Y esto solamente lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa vida que le agrada a nuestro Dios? Una vida de total sumisión y total obediencia a Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que hayan tomado esta sabia decisión? El versículo número 12 es muy claro, dice: sufrirán persecución. En el estudio pasado vimos cómo Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, antes de ser transformada su vida, perseguía a la iglesia. En el capítulo 8 de Hechos, en el versículo número 1, dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. De esa clase de persecución en la que se habla allí, en el versículo número 12 de nuestra segunda carta a Timoteo. Esa, esa persecución, la cual van a sufrir todos aquellos que hayan tomado la sabia decisión de agradar a Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor, de obedecer a Cristo, de rendirnos a Él y hacerlo nuestro Señor y Salvador. Continuemos, versículo 13. Dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El apóstol Pablo en este versículo nos da una información muy importante, que como todo lo demás que hemos visto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y nos dice lo siguiente: aquellos que persisten en hacer el mal, su fin será peor a cómo empezaron o a cómo están. Muchas personas a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, han hecho el mal. Tal vez han tenido la oportunidad de cambiar, pero no lo han hecho. Y por el contrario, persisten en continuar haciendo el mal. Y el apóstol Pablo, que para esas personas habrá un fin, y ese fin será mucho peor a como están en esos momentos. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 16, ya lo vimos anteriormente en el estudio, dice lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: evita palabrerías mundanas. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. Y eso va a pasar con estas personas, estas personas, los malos hombres, los cuales dice el versículo 13, cada día más se van a hundir más en su maldad. Continuemos. Versículo número 14. Pablo le dice: pero persiste, le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo le pide a Timoteo que persista. Pablo le dice a Timoteo: persiste. Esa palabra persistir o persista viene de la palabra griega, meno,
como lo lee usted allí, meno, que traduce literalmente perseverar o permanecer. Pablo le dice a Timoteo, persevera, permanece. Tú, permanece en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Todo lo que el apóstol le ha enseñado en las cartas anteriores. Recuerde que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo de una manera muy personal, que es la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Le dice, insiste, persevera, permanece en todo lo que has aprendido. Y después dice allí, y te persuadiste. Esa palabra persuadiste es la palabra griega pisto. Así como está allí, pisto. Y traduce estar seguro de. Estás convencido, dice la versión Dios habla hoy. Todo esto que has aprendido, no solamente lo has aprendido, sino que estás plenamente convencido, estás totalmente seguro de lo que has aprendido. Y dice, sigue diciendo el versículo número 14, dice, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tú estás seguro de todo esto porque sabes quién te lo ha enseñado. Tú ya sabes quién te lo ha enseñado. Y el apóstol Pablo lo dice ahí, tú sabes de quién lo has aprendido. Pablo se tomó bastante tiempo, inspirado por Dios, guiado por el Señor a través de su Espíritu Santo, para enseñarle a Timoteo todo esto que hemos aprendido a lo largo del estudio de estas dos cartas. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que nos enseña. Pablo, hablándole también a otro pastor llamado Tito, le dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Pablo le dice a Tito que retenga la palabra fiel que le ha sido enseñada a él, para que él a su vez también pueda exhortar con sana enseñanza, y no solamente exhortar, sino convencer a los que lo contradicen. El versículo número 15, continuemos, dice, le dice Pablo a Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo no omite este gran detalle, y es un detalle que usted y yo debemos de tener muy presente en nuestra vida como creyentes. Que Timoteo, desde muy pequeño, fue instruido por su familia en las Escrituras. Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6 nos enseña y nos dice lo siguiente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pablo le dice aquí a Timoteo que está seguro que desde muy pequeño fue instruido por su familia en las Escrituras. Porque sabe que solo a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual usted y yo estamos estudiando, obtenemos sabiduría. Pablo le dice, he sabido que desde muy pequeño has sido instruido en las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Solo a través de la Escritura podemos obtener esa sabiduría para poder recibir la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Como el mismo Pablo lo dice en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Allí, por medio de la palabra de Dios, podemos obtener, podemos a través de la fe, por medio de la palabra de Dios, perdón, podemos obtener esa sabiduría para saber que somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Versículo número 16. Dice, este es un versículo que es muy conocido y para mí es el pilar de nosotros los creyentes. Toda, dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin
Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este versículo 16 encontramos una verdad que es una verdad que la conocemos como una verdad absoluta. Y es el pilar, como dije anteriormente, el pilar fundamental para comprender la autoridad de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios dice, no, toda la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, hasta el final de Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, hasta allí toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Inspirada proviene de dos, esa palabra inspirada proviene de dos palabras griegas. La primera es theos, que significa Dios, y peneo, que significa respirar. Esta palabra, la palabra griega para inspirada es theopneustos. Espera que mi griego es un poquito, no lo puedo pronunciar bien. Theopneustos. Bueno, usted lo está leyendo allí conmigo. Y que traduce literalmente divinamente soplado. Quiere decir que Dios sopló, inspiró su palabra. Y toda la palabra de Dios, sin excepción alguna, está inspirada. Ha sido puesta divinamente soplada por el Creador. Y esta palabra que es inspirada por Dios es útil. Esa palabra útil es la palabra griega ofélimos, que traduce provechoso, beneficioso, conveniente, valioso. O sea que esta palabra que es inspirada por Dios es provechosa para usted y para mí. Es beneficiosa para usted y para mí. Nos conviene. Es un tesoro de incalculable valor. ¿Pero para qué? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Y aquí nos enseña algo, dice, ¿para qué? ¿Para qué es la palabra? Para enseñar. Esta misma palabra es la que se usa en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, lo vimos anteriormente en el versículo 13. Lo vamos a volver a repetir. 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. También en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17, se usa esta palabra. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta palabra es útil para enseñar. Dice segunda de Timoteo 3:16, dice, útil para enseñar. Pero no solamente para enseñar a otros, sino para redarguir. Esa palabra redarguir es la palabra griega elegmos, que traduce literalmente reproche. Hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Hermano, la palabra tiene el poder de hacer vernos cuando fallamos. La palabra nos confronta. Yo siempre digo, cuando una palabra viene de parte de Dios, nos confronta porque nos confronta. Hay muchas palabras, entre comillas, que vienen diciendo que vienen de parte de Dios, pero lo único que hacen es emocionarnos y traer emoción a nuestras vidas y alimentar nuestros sentimientos. Pero la palabra dice que es útil para enseñar, pero también para rearguir, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para reprendernos, como dicen otras versiones. Pero no solamente para enseñar, rearguir, sino que también para corregir, dice la escritura. Y esa palabra corregir viene de la palabra griega epanotosis, que traduce literalmente restauración a un estado recto o correcto. O sea, que aparte de que nos enseña la palabra de Dios, aparte que nos rearguye, que nos reprende, que nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, también nos corrige, nos restaura a un estado recto o un estado correcto. Pero también dice que es útil para instruir. La palabra griega instruir es la palabra griega usada aquí, paideia, que traduce literalmente disciplina en este versículo. Y se traduce como el verbo instruir. O sea que aparte de que nos enseña, nos rearguye, nos corrige, también nos disciplina. Nos enseña a vivir una vida disciplinada, una vida decentemente y en orden, como dice la escritura.
para instruir, dice la Biblia, para instruir en justicia. Y esa palabra justicia es hacer lo correcto. Educar en una vida de rectitud. Eso hace la palabra de Dios. Y dice el versículo 17, Pablo le dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todo lo anterior es con un fin específico. ¿Cuál es ese fin? Que la palabra de Dios, que nos es útil de Dios, que ha sido inspirada por Él, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, que es útil para corregir, que es útil para instruir en justicia, todo esto es con un fin específico. Para que el hombre de Dios, mire lo que dice allí, para que el hombre de Dios, o sea, todo aquel hermano nacido de nuevo, esto surge efecto en aquellos que hemos nacido de nuevo, para que el hombre de Dios, aquí hace referencia tanto a hombres como a mujeres, que hacen parte de su pueblo cuando hemos nacido de nuevo, sean perfectos. Esa palabra perfecto es la palabra griega artios, que traduce literalmente completo. Para que usted y yo estemos completos, dice la escritura, completos en Dios. La palabra de Dios nos lleva a que estemos completos en Dios. Filipenses, el capítulo 3, versículo 12, mire lo que nos enseña. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Dice de la siguiente manera, permítame, Filipenses 3:12. Dice, no quiero decir, permítame, lo vamos a leer en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, que ya sea completo, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. El mismo Pablo le dice a los filipenses, no quiero decir que yo ya lo haya alcanzado todo, que ya esté completo, no, sino que me esfuerzo por alcanzarlo. Y dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Esta palabra enteramente es la palabra griega exartizo, que traduce literalmente aprovisionar, equipar, totalmente o completamente a alguien. Entonces, para que la palabra de Dios dice, a fin de que el hombre de Dios, aquel nacido de nuevo, esté completo en Dios y esté enteramente, esté completamente aprovisionado, totalmente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Hermano, amigo que me escucha, damos por finalizado el capítulo número 3 de la segunda carta que le escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. De antemano, muchísimas gracias por estar siempre atento. Gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar. Gracias por permitirnos poder ser instrumentos en las manos del Señor para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Recuerde, nosotros hacemos estudios bíblicos. El Señor nos ha llevado a escudriñar la palabra. Y aunque nos tardemos bastante tiempo, vamos sin prisa, pero sin pausa, como dicen por allí. Vamos avanzando y le pedimos al Señor que nos ayude a avanzar para mantenernos fieles y firmes en este llamado que el Señor nos ha hecho. Lo invito para que si estos estudios han sido de edificación para su vida, los comparta con sus amigos, con sus hermanos en la fe, con aquellos que usted sabe que les gusta estudiar la palabra de Dios o que están interesados en conocer más de la palabra de Dios. Como siempre les repito y les digo, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, creciendo en el conocimiento de Dios, y allí usted recibirá, le da allí en la campanita y quedará suscrito y recibirá las notificaciones cuando subamos videos, materiales con los estudios bíblicos correspondientes. En la próxima ocasión empezaremos a desarrollar el capítulo número 4 para finalizar el estudio a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Si usted no ha visto los otros estudios, tenemos estudios de Daniel, estudios de Colosenses, estudio también de la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Lo invito para que los vea, se instruyan la palabra de Dios y aprendamos juntos. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.